Gloria al nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga grande, poderosa y maravillosamente. Estamos de nuevo con ustedes en un segmento más para poder estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Hoy es un día muy especial para que podamos estudiar la palabra y poderles decir que estamos tristes como la mayoría de gente a nivel mundial por las situaciones difíciles que estamos viviendo y por muchas situaciones también anómalas que están pasando en cuanto a la enseñanza doctrinal que se está dando. Estamos lamentando profundamente cómo miles de personas están muriendo a causa de esta situación difícil, y lo difícil es que muchos están en una situación realmente dura, pidiendo oración por todo, a diestra y a siniestra, por todo el mundo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que abra su corazón. He orado al Señor con mucho temor, con mucho temblor. Estoy delante de Dios porque nos compunge lo que está pasando. Es difícil lo que está pasando. Y el tema que voy a tratar hoy con ustedes, yo lo titulé La vacuna es la marca de la bestia. Por eso quiero que me preste toda su atención con mucha reverencia en el nombre de Jesucristo. Si quiere tomar una libreta, lápiz, quiere orar por mí para que el Espíritu Santo pueda dirigirme, se lo voy a agradecer muchísimo en el nombre de Jesús. Hemos orado para que Dios pueda hablar a cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que hable a nuestras vidas, entramos en el mensaje de este momento. Esa es una imagen que ha producido tanto, pero tanto miedo en muchas y muchas personas, porque hay algo que no nos gusta, y no nos gusta estudiar, no nos gusta investigar, no nos gusta escudriñar. Por eso esta imagen ha causado mucha aflicción en algunos, mucha polémica en otros, pero en la inmensa mayoría de la humanidad ha causado mucha esperanza. Por esta imagen que usted ve, cuando la pandemia inició, empezamos a clamar a Dios, que Dios le diera sabiduría a los científicos, que dirigiera a los científicos, para que pudieran ellos, con la sabiduría que ellos tienen y con la sabiduría que Dios les iba a proveer, que pudieran inventar lo más rápido posible esta vacuna. Quiero decirles que si usted estudia la historia, hoy es tan facilito estudiar la historia, no como en los tiempos cuando yo entré al ministerio, que había que gastar miles y miles de lempiras en libros, en enciclopedias que adquirimos para poder ilustrarnos. Hoy no, hoy usted solo entra a Google y usted encuentra la información que usted quiere. Toda la información que usted anhela, usted la encuentra. Cada 100 años, desde que la humanidad existe, cada 100 años hay una pandemia. O sea, es falso que es primera vez que se ve esto en la historia, ¿no? Cada 100 años hay una pandemia. ¿Cuáles son las razones o los motivos que Dios tiene para permitirla? Yo no lo sé. Tampoco me voy a poner a preguntarle, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere y como Él dice. Pero cada 100 años hay una pandemia. La última pandemia fue hace 100 años, en 1920, 1918 a 1920, del 17 comenzó. Esa pandemia que empezó en la Segunda Guerra Mundial con la gripe española, mató 300 millones de europeos. La mitad de Europa se fue. Y estaban clamando terriblemente para que se inventara la vacuna lo más rápido posible. Y si usted entra a Google, usted se dará cuenta que el rey de Suecia, o presidente, yo creo que era monarquía, creo que era el rey, fue el que se atrevió a rápidamente vacunar a toda su gente, y ahí comenzó
a parar la pandemia. Por eso yo titulé este mensaje, y es una serie de 3 mensajes que los vamos a ver. Hoy vamos a ver el primero. Lo titulé La vacuna es la marca de la bestia. Présteme toda su atención y nos depositamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole una vez más que el Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. La vacuna es la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, porque cuando se habla de la marca de la bestia, pues inmediatamente lo relacionamos con Apocalipsis, que es donde está. Pero en Apocalipsis capítulo 1, 19, el Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ponga mucha atención, que hay una separación, son 3 episodios diferentes. Siempre hay una coma y una i que los distingue. Escribe las cosas que has visto, tiempo pasado. Escribe las cosas que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas, tiempo futuro. Continuamos. Para poder introducir este tema, tenemos que conocer el bosquejo de Apocalipsis. Porque la orden en Apocalipsis 1:19 es: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, el estudio a desarrollar debe ser el siguiente: las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de suceder después de estas. Entremos en materia. Las cosas que han visto abarcan el capítulo 1. ¿Qué fue lo que miró Juan para que Jesús le haya dicho: escribe las cosas que has visto? Pues Juan lo que vio fue a Jesucristo glorificado. Porque Apocalipsis es el libro de la victoria de Cristo glorificado. Juan miró a Jesús glorificado y vio toda la adoración celestial. O sea que Juan contempló en todo su esplendor al que es, al que era y al que ha de venir. O sea, contempló a Jesús en el presente, en el pasado y en el futuro. Luego, las cartas a las 7 iglesias se entiende como las cosas que son, y abarcan los capítulos 2 y capítulo 3. Usted los lee: la carta a Éfeso 2:1 al 7, a Esmirna 2:8 al 11, a Pérgamo 2:12 al 17, a Tiatira 2:2, 18 al 19, a Sardis capítulo 3 versículos 1 al 6, a Filadelfia capítulo 3 versículos 7 al 13, y la carta a la Odisea capítulo 3 versículos 14 al 22. Estos capítulos, capítulo 1 se entiende como las cosas que has visto, capítulo 2 y 3 como las cosas que son. ¿Por qué se entiende como las cosas que son? Las cosas que son es porque es tiempo presente y se entiende como el período de la iglesia. O sea, la dispensación de la gracia. Porque la dispensación de la gracia inicia con el período de la iglesia y concluye con el arrebatamiento de la misma. Todo pastor, toda persona que acepta el llamamiento al pastorado, tiene por obligación ineludible conocer todas las dispensaciones. Todas las dispensaciones. Y ahorita estamos en la dispensación de la gracia, o sea, la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia. Y la dispensación de la gracia comienza con el periodo de la iglesia y concluye con el arrebatamiento de la misma. Para luego, después del arrebatamiento, iniciar con las cosas que han de suceder después de estas, tiempo futuro. Al finalizar la dispensación de la gracia, entonces inicia la consumación de todo. O sea, las cosas que sucederán después de estas. Y abarcan, ponga atención, los capítulos 4
al capítulo 22. Por ejemplo, el tiempo final comienza con la adoración en el cielo. Y los capítulos 4 y 5 presentan vislumbres de la gloria de Cristo. En el capítulo 4, versículo 1, vemos que todo comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque 4.1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, yo la subrayé. Usted lo puede ver como de trompeta. Yo subrayé ahí. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es a decir que cuando Jesús le dice a Juan, quiero que escribas las cosas que son, las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas, es porque Jesús le va a mostrar las cosas que van a suceder. Todos conocemos los versículos de capítulo 1 de capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos 16 y 17, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y ponga atención, y con trompeta de Dios, y la voz que oyó Juan es una voz como de trompeta. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Existen diversas opiniones acerca del evento que se da en el capítulo 4, versículo 1. Hay algunos teólogos que dicen que Jesús no le está diciendo eso a la iglesia, se lo está diciendo a Juan. Que es mentira, que eso no es el arrebatamiento de la iglesia. Él se lo está diciendo a Juan. Otros eruditos dicen que es simbolismo del arrebatamiento, y yo lo creo. Lo cierto, hermanos, es que la iglesia, después del capítulo, cuando finaliza el capítulo 3, la iglesia no vuelve a aparecer nunca más hasta el capítulo 19. Y aparece como la Nueva Jerusalén. Como la Nueva Jerusalén. Que dice en el capítulo 19 que Jesús viene con todas las huestes celestiales y viene y vio descender a la Nueva Jerusalén vestida como una novia ataviada para su marido. Y también en el versículo 16 del capítulo 22 que aparece la iglesia nuevamente como testimonio de todo lo establecido. O sea, la iglesia sencillamente después del capítulo 3 desaparece y no vuelve a verse hasta el capítulo 19, que viene del cielo. Viene del cielo. En los capítulos 1 al 4, Juan nos muestra el cielo antes de mostrarnos la tierra. O sea, Jesús le mostró a Juan el cielo antes de mostrarnos la tierra, y Juan lo escribe así. ¿Para qué? Para que no nos asustemos con los acontecimientos futuros. Primero nos muestra el cielo, para que nosotros veamos después los acontecimientos futuros, pero que podamos saber lo que está sucediendo en el cielo. Por eso quiero que veamos a continuación los acontecimientos. Número 1. Después del arrebatamiento y la adoración de los capítulos 4 y 5, inicia la gran tribulación, hablando cronológicamente en la Biblia. Inicia la gran tribulación en los capítulos siguientes. Entendiéndolo de esta manera, entonces cuando se inicia la tribulación en los capítulos del 6 hasta el 18, la iglesia ya no está en la tierra. ¿Por qué ya no está en la tierra? Porque la iglesia vuelve a aparecer hasta en el capítulo 19 y aparece descendiendo del cielo como una novia ataviada para su marido. Entonces, la tribulación comienza con el primer sello y el primer jinete del caballo blanco. O sea, el anticristo gobernando la primera mitad de la tribulación. Usted lo lee en el capítulo 6, versículo 2, que dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo, pero ya la iglesia no está en la tierra. No está en la tierra. Aquí quiero que entremos en la materia.
¿Por qué la gente está tan afligida y tan asustada? Quiero decirles algo. La Biblia establece que el anticristo no aparecerá marcando gente. El anticristo no aparecerá sellando a nadie. El anticristo no va a aparecer como un villano. El anticristo no va a aparecer como una figura siniestra, como una figura repulsiva, marcando, sellando e introduciendo terror en el mundo. Satanás tiene sus huestes de ángeles que engañosamente se presentan como ángeles de luz. Eso usted lo sabe. Entonces el anticristo surgirá como un hombre de paz porque necesita atraer la admiración de muchos gobernantes, no de todos, hasta que se haya consumado la mitad de su tiempo. Eso lo vamos a ver después. Pero tiene que atraer la admiración de muchos gobernantes, por lo tanto no puede venir marcando a todo el mundo, sellando a todo el mundo, vacunando a todo el mundo, introduciendo terror en el mundo como una figura siniestra y repulsiva. Él aparece como un hombre de paz. Vea lo que dice Daniel 9:27. Dice 9:27, y hará por otra semana. Y por otra semana, miren lo que dice, lo puse con letras mayúsculas. Confirmará el pacto con muchos. Ahí Daniel, describiendo al anticristo, dice que va a ser un personaje que confirmará el pacto con muchos. No dice con todos, sino con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero que ponga muchísima atención en la profecía de la semana 70 de Daniel. Dice que aparecerá el desolador y confirmará el pacto con muchos. Con muchos. O sea, no con todos, sino con muchos. El anticristo vendrá y confirmará el pacto con muchos. O sea, el anticristo surgirá como un hombre carismático, como un hombre encantador, como un atractivo presidente de una nación pequeña. La Biblia dice que es un cuerno pequeño, dijo Daniel en su profecía. Y ese hombre va a fascinar al mundo con un poder subyugante de convicción, como no se ha visto jamás. Va a ser un tipo que va a ser tremendo con el léxico de su boca, con una sabiduría tremenda, con una sabiduría descomunal, que para todo va a tener solución en los consejos que dé. Y jamás va a venir introduciendo miedo o va a venir introduciendo aversión a la gente, porque necesita ganarse a los gobiernos del mundo. Ahora, ¿por qué van a ser de un país pequeño? Porque Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él, o sea, delante de este cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y ponga atención. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está hablando del anticristo que va a nacer de un país pequeño, pero va a venir con una sabiduría tremenda, con una sabiduría que va a provocar la admiración de muchísimos presidentes del mundo, porque necesita ganárselo. Va a ser un hombre muy carismático, va a ser un hombre que va a saber de historia, va a saber de toditito, o sea, va a ser un hombre completamente sabio como nunca se ha visto aquí en la tierra. La interpretación clásica ve a este cuarto reino y el otro cuerno como representativos de Grecia y Antíoco Epifanes. Pero en cualquier caso, este cuerno pequeño simboliza el espíritu del anticristo y se convierte en un arquetipo del anticristo que el libro de Apocalipsis lo dice en los capítulos 21 al 27. Debemos mencionar estas características. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, los hombres, las personas a su alrededor, no vieron ningún atractivo especial en él, por eso lo rechazaron. No vieron ningún atractivo, por eso inclusive pidieron que lo crucificaran. Y algo que todavía ocurre hoy en día. Usted lo lee en Isaías 53, 1 al 3. Eso no va a pasar con el anticristo. Él va a causar admiración tremenda por su forma de decir las cosas, por su sabiduría tremenda con la que va a solucionar los problemas. Sin embargo, muchos presidentes de las naciones aceptarán al anticristo, que resultará realmente un hombre encantador, pero será el anticristo, aunque por supuesto no va a venir diciendo yo soy el anticristo. Para Israel, este presidente será el Mesías esperado.
y él mismo se va a proclamar como el Mesías frente a Israel. Él llegará al escenario mundial con su propio nombre, con una inusual habilidad, una inteligencia prodigiosa que hará que todos crean en él y que un grupo de presidentes se den cuenta que ese hombre es un hombre de paz. Y muchos le aclamarán, desde las instituciones mundiales más renombradas hasta gobiernos y partidos políticos, los científicos, pensadores, todos unánimemente le pregonarán como el Salvador del mundo. O sea, no puede venir entonces vacunando gente, no puede venir sellando gente, marcando gente, porque necesita la admiración, no el rechazo ni que la gente salga huyendo. Aunque siempre habrán presidentes escépticos, siempre habrán, porque el pacto es con muchos, no con todos. Todos lo aclamarán que se declare como el anticristo 3 años. Todos lo aclamarán después de que él se declare como el anticristo, pero 3 años y medio después. Él establecerá la paz mundial a través de un pacto con Israel, el Medio Oriente y con otros países del mundo. Va a ser el único hombre que va a lograr la paz en el Medio Oriente. Daniel 9:27, póngate y lo volvemos a leer. Dice, y por otra semana, aquí no lo puse en mayúsculas, lo puse con negritas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No dice con todos, sino con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está establecido se derrame sobre el desolador. Ahora viene el segundo sello. Ya vimos que el primer sello se abre y es el anticristo. Pero ahora Jesús abre el segundo sello. Con el segundo sello sale el segundo caballo, el caballo bermejo, que es del color de la sangre, y sale a recorrer la tierra. Usted lo lee en los versículos 3 y 4 del capítulo 6 siempre. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue, ponga atención a esto, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. O sea, el primer caballo viene a establecer la paz. No viene marcando ni sellando a nadie, ni persiguiendo a la gente. Viene a establecer la paz para que la gente lo admire. El segundo el segundo jinete viene a quitar la paz de la tierra. Y que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Mucha atención a esto. El jinete del primer caballo blanco tenía un arco, pero no se menciona que se le haya dado flechas para usar ese arco. Sin embargo, salió venciendo y para vencer. O sea que el primer jinete no causará guerra, sino que traerá paz. Va a ser un estadista tremendo, un estadista, hermano, admirable por muchos presidentes de la tierra. Entonces, es la única razón por la que el segundo jinete es enviado a quitar la paz de la tierra, porque el primero la había traído. El segundo jinete, al segundo jinete se le dio una gran espada, lo que implica guerra y destrucción entre la humanidad. No será entonces hasta el segundo sello, con el jinete al lomo del caballo rojo, que la paz es quitada de la tierra. O sea que 42 meses después, el anticristo, o sea la bestia, rompe el pacto y se declara como enviado de Satanás. Ahí pongo algunas citas bíblicas por usted que quiera leerlas. Y si quiere sacar cuentas, 42 meses de Apocalipsis 13:5 equivale a 1260 días de Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. O sea, 3 años y medio de Apocalipsis 12:14, que es la mitad de los 7 años de tribulación que profetizó Daniel de la semana 70. El segundo sello contempla ejércitos invasores en una feroz guerra cuerpo a cuerpo, porque la Biblia dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que serán 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra y persecución contra Israel y contra los que no se dejen marcar, o contra los que se quedaron. Eso solamente ocurrirá a los moradores de la tierra, pues la iglesia fue llevada al cielo. Pero ocurrirá solamente a los que moren en la tierra, pues la iglesia fue llevada al cielo. En Apocalipsis 3:10, usted lee al Señor Jesucristo diciéndole a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré. Y ponga atención a la palabra guardar. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación, según 1 Tesalonicenses 4:17. Los cristianos padecen y continúan padeciendo persecución en general, pero la promesa divina es: yo te guardaré de la hora de la prueba. Es una clara y precisa promesa de liberar a los creyentes de la próxima gran tribulación, que abarca desde el capítulo 6:1 hasta el 19:10. Usted lea todo, del capítulo 6 en adelante, usted lea lo que hasta el 19:10 termina. Porque a partir del 19:11 aparece la gloriosa segunda venida de Jesucristo con su amada la iglesia. La iglesia no puede venir del cielo si no fue llevada antes. Léalo, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, ponga atención a esto, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que es la iglesia, porque esos son los vestidos de la iglesia, le seguían en caballos blancos. No puede la iglesia venir con Jesús del cielo si no fue llevada antes. Y la iglesia desaparece. En el capítulo 4, versículo 1, desaparece y vuelve a aparecer hasta el versículo 14 del capítulo 19. Versículo 15 del 19 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18 del capítulo 19: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, grandes y pequeños, pequeños y grandes. Versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Oiga esto: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella grandes señales, con las cuales había engañado. ¿A quiénes se engaña con las señales, prodigios y milagros el falso profeta? A los que recibieron la marca de la bestia. Es a los que engaña con las señales y prodigios mentirosos. A los que recibieron la marca de la bestia y a los que habían adorado a su imagen. La iglesia no recibe la marca ni tampoco adora ninguna imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago que arde con fuego y con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas. Cuando Jesucristo, ponga atención a esto, cuando Jesucristo dice: yo te guardaré, abra un diccionario cualquiera que sea. La palabra guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda. La palabra guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda, o ponerla en un lugar para que se conserve en buen estado, o ponerla en un lugar que le corresponde estar. O sea, no indica que el Señor va a preservar a los creyentes en la tribulación final en la tierra, sino que los va a excluir completamente de ella. Entonces, ¿por qué pregonan que el anticristo anda vacunando gente y que la vacuna es el 666? ¿Por qué pregonar eso? O que el nuevo orden mundial se esté estableciendo. ¿Sabe usted lo que significa un orden mundial? ¿Sabe usted cuántos órdenes mundiales se han establecido en la tierra? ¿Qué es un orden mundial? El primer orden mundial se llevó a cabo después de la Primera Guerra Mundial.
cuando quedó devastada la humanidad, el presidente de Estados Unidos propuso un nuevo orden mundial y se estableció la Liga de las Naciones, la famosísima Liga de las Naciones. En la Segunda Guerra Mundial hubo otro nuevo orden mundial, porque la humanidad quedó devastada y la Liga de las Naciones no dio respuesta. Entonces fundaron la ONU en vez de la Liga de las Naciones. Y así sucesivamente, cuando la Guerra Fría, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmoronó y quedó solamente Rusia con Gorbachev. ¿Se acuerda usted? La famosa Guerra Fría, se estableció un nuevo orden también. Y el nuevo orden que se va a establecer cuando el anticristo venga a gobernar. Pero el nuevo orden se va a establecer después de las 3 semanas y media, porque al principio de la semana dice que va a hacer pacto con muchos, pero no con todos. Al afirmar estas cosas, solamente demuestran el desconocimiento absoluto de la doctrina de la gracia, que es la dispensación de la iglesia. Eso es lo único que se demuestra, un desconocimiento total de la doctrina de la gracia, un desconocimiento absoluto de la dispensación de la iglesia. Y nos escudamos con decir, yo ya cumplí con decírtelo, tú eres el que tienes que tomar la decisión. No, hay 3 formas de establecer una verdad. Alegando, que es la alegación. Imponiendo, que usted lo impone metiendo miedo. Y argumentando, que usted muestra argumentos sólidos para que la gente pueda entender. Jesús no imponía, Jesús no alegaba, Jesús argumentaba. ¿Acaso no ha leído usted cuando les decía, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo esto, esto y esto? ¿Acaso no habéis leído cuando David entró al templo e hizo esto, esto y esto? ¿Acaso no habéis leído en el libro de los Salmos cómo está escrito esto y esto y esto? ¿Acaso no habéis leído en la ley cómo está escrito esto? Él argumentaba. Mostraba los argumentos sólidos y la gente decía, nunca jamás hemos visto a hombre alguno hablar de esta forma. Pero lo que hacemos es ponernos a alegar y el que no acepta lo que nosotros queremos imponer, entonces lo maldecimos y le decimos muchísimas cosas en contra. Guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda. O preservarla para que no pierda su buen estado, o ponerla en el lugar que corresponde estar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran en la tierra. El tercer sello, sale el jinete del caballo negro. Hay algunas iglesias que argumentan que el primer jinete del caballo blanco es Jesús. Otros dicen que es la palabra. Es mentira, no pueden decir eso. El jinete del caballo blanco que se le da la espada y una corona y sale venciendo y para vencer, no puede ser Jesús, porque Jesús es el que está abriendo los sellos. Es el que está abriendo los sellos. Y en el capítulo 19, cuando Jesús viene del cielo, no puede venir 2 veces del cielo. Por eso es que el primer caballo, que es el caballo blanco, es el anticristo. El tercer sello, sale el jinete del caballo negro. En el capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra. Un hambre mundial debido a la extrema escasez de alimentos que sucede como consecuencia de la guerra devastadora, como ha sido siempre después de una guerra terrible. Porque la Biblia dice, oye una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, va a haber una hambruna terrible en toda la tierra, producto de la guerra terrible que se va a desatar. El cuarto sello, o sea, el cuarto jinete, tenía por nombre muerte. Y me llama la atención que está escrito con mayúscula. Cuando abrió el cuarto sello, dice la Biblia, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Debemos resaltar, como le dije antes, que está escrito con mayúsculas la palabra muerte. Esta situación no tendrá precedente alguno en toda la historia universal, porque jamás se han visto a todas las naciones afectadas al mismo tiempo en una guerra terrible. Enfermedades, plagas de proporciones catastróficas van a suceder, consumirán una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, antibióticos, penicilina para curar a todos los afectados en ese tiempo. Estos son los devastadores eventos que ocurrirán, ponga atención, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo con su iglesia, que se llevó antes de la aparición del anticristo. Si usted tiene miedo a vacunarse, es su responsabilidad. Pero es doloroso que cada día estamos clamando y clamando y clamando y clamando. No paramos de clamar. Analícelo. ¿Tiene miedo a vacunarse? Es responsabilidad propia. Pero sepa que si usted se contagia, la siguiente persona es su esposa. Y luego siguen sus hijos, porque es con los que usted convive. Hasta la semana pasada, más de 1 millón de niños han quedado solos en el mundo. Yo no le digo vacúnese ni no se vacune. Lo que le pido es, no relacione a la iglesia con el anticristo, por favor. No relacione a la iglesia con el anticristo. ¿Dónde está la doctrina que enseñamos? Porque la amada del Señor no tiene nada que ver con la bestia. Y lo leeremos juntos en la palabra de Dios, que muestra que es nuestra antorcha encendida que alumbra en lugares oscuros. Y en el próximo mensaje analizaremos a la luz de la palabra el gobierno de la bestia después de la semana 70. Y ponga muchísima atención, y con estas palabras me despido para orar. El anticristo no marcará a nadie. Lo veremos en el próximo mensaje que vamos a predicar. El anticristo no va a marcar a nadie. Lo vamos a ver bíblicamente. Solo se lo dejo nada más como una incógnita. Entonces, no relacione a la iglesia con el anticristo, porque la amada del Señor no tiene nada que ver con la bestia. Si usted, como le dije antes, tiene miedo a vacunarse, esa es responsabilidad suya. Pero es doloroso ver tanta tragedia que está ocurriendo. Es doloroso. Amante Dios y Padre que estás en gloria. Gracias, Señor eterno. Gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti, Señor, para adorar tu nombre, para glorificar tu nombre y para recibir, Señor, el consejo de la palabra de Dios. Mi Dios todopoderoso, con temor y con temblor en mi alma y en mi corazón, en mi espíritu, Señor, he hablado esta palabra. Mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, permita que nuestra mente sea despejada, que nuestro espíritu sea despejado y que nuestro conocimiento sea despejado. En sus manos deposito a todos aquellos que están necesitados de un milagro, Señor. En sus manos los deposito. Ten piedad y misericordia de la humanidad, Señor. Ten piedad y misericordia de tus siervos y siervas. Ten piedad de tu pueblo Israel, Señor. Pido por la paz de Jerusalén, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el honor, eternamente y para siempre. Dios bendiga su vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Recuerde, lo vamos a ver bíblicamente.
el anticristo no va a ponerle la marca a nadie. No relacionen la iglesia con el anticristo, con la bestia. Dios le bendiga.